y el 51% piensa que el chavismo sigue teniendo las mejores ideas para resolver los problemas económicos, mientras que solo el 23% considera que las mejores ideas las tiene la oposición. ¿Interlace cuándo tendría previsto realizar un nuevo proceso de encuesta? Nosotros ya comenzamos un tracking electoral pensando en un eventual escenario donde se convocaran elecciones presidenciales, pero de la misma manera como en los últimos 10 años hacemos mediciones mensuales sobre el clima de opinión pública. En cuanto a los datos técnicos del estudio, ¿qué nos puede decir el número de personas encuestadas? Sí, estos resultados corresponden a 2 trabajos de campo. Uno que se realizó hasta uno que culminó el 9 de febrero pasado y el más reciente que se realizó entre el 16 y el 23 de febrero pasado. Se realizaron entre 900 y 1.200 entrevistas en todo el país, con un nivel de confianza de 95% y un error de más o menos 3% para las cifras obtenidas. Desde su perspectiva, ¿cree que la condición de salud del presidente de la República ha imperado para, digamos, mantener estos resultados o que se dé esta tendencia? Sí, lo interesante es que lejos de debilitar el chavismo, lejos de reducir el respaldo popular hacia el presidente Chávez, la ausencia y la enfermedad del presidente Chávez lo que ha hecho es fortalecer los lazos afectivos y la identificación con los ideales del presidente Chávez. Recuerdo perfectamente que en junio del año antepasado, en junio del 2011, cuando el presidente anunció por primera vez que padecía cáncer, hicimos un estudio a fondo y lejos de debilitarse, el chavismo radical aumentó 7 puntos, la valoración positiva de gestión se elevó. Y luego, un año después, cuando el presidente anuncia la recurrencia, la llamada recurrencia, la brecha, en ese momento estábamos en campaña electoral, lejos de debilitar sus posibilidades electorales, la brecha entre Capriles y el presidente Chávez aumentó a 20 puntos, que fue la brecha más grande que hubo durante toda la campaña electoral. ¿Qué cree usted que está incidiendo, usted como analista político, qué cree que está incidiendo para, más allá de la derrota electoral, para que la oposición no pueda aumentar los números en cuanto a nivel de aceptación por parte de la población? ¿Qué es lo que más está incidiendo dentro de la oposición que mantiene esta situación en las encuestas, en los estudios de opinión? Bueno, las derrotas evidentemente han impactado negativamente sobre el respaldo electoral, pero más allá de eso, la oposición viene trabajando solo en el plano electoral. La oposición debe dotarse de una idea, de una propuesta. El objetivo de sacar al presidente, cuando no se cumple, lo que ocasiona es un desmoronamiento y una pérdida de identidad de la oposición. La oposición necesita de una idea, de una propuesta, de una visión, que lo conecte con las expectativas y demandas de los sectores populares. Ahí es donde debe haber una conexión enorme. ¿Cuál es la diferencia? Miranda, por ejemplo, en Miranda, el triunfo electoral de Enrique Capriles se concentró en las urbanizaciones de clase media. Enrique Capriles solo gana en 6 municipios de clase media y clase media alta. En el resto del estado, en el resto de los municipios donde se concentran los sectores populares, ganó el chavismo. Usted analizó una variable Maduro-Capriles. ¿El escenario político es muy parecido a Chávez-Capriles del 7 de octubre o ha cambiado? ¿En qué ha cambiado? Bueno, hay cambios importantes. La ausencia prolongada del presidente está reconfigurando la identidad política, la identidad nacional y popular. La ausencia del presidente Chávez está ocasionando, y lo registran en nuestros estudios cualitativos, cambios en la configuración cultural. La calidad del liderazgo del presidente Chávez pasa a otro nivel. Se crean nuevas significaciones, nuevas emociones, nuevas subjetividades en este proceso que está definido por la ausencia y la enfermedad del presidente Chávez. Hay cambios profundos. Lo que sí es cierto es que se mantiene el respaldo mayoritario de la sociedad venezolana hacia el modelo de inclusión. Si la oposición quiere convertirse en una alternativa, necesita presentar más que un candidato, una oferta superior. ¿Cuál es la diferencia entre las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional y el paquetazo de la oposición?
no te... ¿Cuál es la diferencia entre las medidas económicas que ha implementado el gobierno nacional y el paquetazo de la oposición? Sí. Bueno, hay diferencias importantes. El paquete que implementó el presidente Carlos Andrés Pérez incorporó otras medidas. En este caso estamos viendo solamente la devaluación, que tiene un impacto negativo sobre la valoración de la gestión. Sin embargo, hay unos marcos de interpretación que favorecen al oficialismo y amortiguan el peso de medidas populares. Ya lo decíamos en el estudio, la mayoría de los venezolanos considera, a pesar de la devaluación, que la política económica del gobierno nacional favorece a los sectores populares. Es decir, hay marcos, hay identificaciones, hay significaciones que tienen mucho peso a la hora de una interpretación colectiva de las medidas económicas del gobierno nacional. Vamos a la presentación para que vean. Bien, escuchaban al presidente de